Usuarios vulnerables, entonces, vamos a ver ahora, porque si no observamos el tránsito, si alguien no observa el tránsito, por ejemplo, nos puede atropellar a nosotros, ¿cierto? Uno que va caminando por la vereda, imagínese, uno tampoco se espera que lo atropellen. Y ojalá nunca Dios quiera que pase, pero es un potencial riesgo que existe, ¿ya? Sin embargo, nosotros como conductores podemos evitarlo, ¿sí? La idea es que, como digo siempre, practiquemos lo más posible porque se puede, o sea, sabiendo controlar, sabiendo cómo funcionan, por ejemplo, los pedales, cómo frenar, alcanzamos a evitar cosas, alcanzamos a controlar movimientos con anticipación. Y hay usuarios más vulnerables, por ejemplo, pero peatones en general son los vulnerables. Pero hay otros que vamos a ver. Partimos por los peatones. Los peatones son el 15% de los siniestros de tránsito y son el 40% del total de fallecidos. Ya, aquí en este 15% del total de los siniestros de tránsito están los 550 fallecidos por año, más o menos, donde normalmente son los peatones quienes cometen muchas infracciones. A veces no, pero las infracciones que más cometen los peatones es bajar sorpresivamente a la calle, cruzar de manera indebida por donde no deben, es cierto, no utilizar elementos reflectantes en general, ya, etcétera. Hay que siempre estar pendientes de los entornos, ¿ya? Porque los peatones pueden aparecer de forma sorpresiva. Y a veces no solamente los peatones, los ciclistas, a veces uno puede comportarse de esa manera también. Entonces, la idea es que esto también nos sirva como peatones para comportarnos de mejor forma en las vías, ¿ya? En la vereda, en los pasos peatonales, ¿cierto? En las pasarelas, sobre todo, en las vías rurales donde se suele conducir, o sea, circular, quiero decir, por la izquierda, caminar por la izquierda. Hay señales que nos demuestran eso. Así que trate de nosotros, al menos como conductores, ya hablando, en los pasos de cebra, respetar. ¿Ya? Porque muchas veces uno no alcanza a ver los pasos de cebra, pero hay líneas que lo señalan. Entonces, claro, el hecho de practicar ya una conducción me va a hacer observar de mejor manera el entorno porque estos pasos peatonales, pasos de cebra, están con esta línea zigzag antes y se avisan muchas veces cuando son eh, situaciones de riesgo, ¿cierto? Con harta anticipación la instalación de aquellos, ¿ya? Entonces, si usted, por ejemplo, ve que un vehículo está detenido ya por el lado derecho o el lado izquierdo con las luces de emergencia ante un paso peatonal, uno igual tiene que bajar la velocidad y observar porque puede que ya haya un peatón eh, preparándose para cruzar. Y finalmente, si no disminuimos la velocidad, le podemos atropellar. Así que también reduzca su velocidad al pasar por el lado de buses detenidos en paraderos. Se trate de evitar finalmente chocar adrede con los buses que están en paraderos, porque como a veces los choferes de micro tienen que hacer muchas cosas o a veces están largas jornadas conduciendo, no van a ser tan prudentes en la ley de tránsito todos, ¿ya? Entonces usted sea consciente de que eso puede ser un potencial riesgo para usted y anticípelo, ¿no? ¿Ya? Es como darle un tiempo más, un segundo más, dos segundos más la anticipación para evitarse ese riesgo. Ya lo mismo que también cuando tenga que disminuir la velocidad al pasar por áreas residenciales, cerca de establecimientos educacionales, donde hayan plazas, por ejemplo, parques de juegos, en el verano balneario, ¿cierto? Donde haya las ramadas en el 18 porque pueden haber ebrio, bueno, donde sea que haya mucho cúmulo de gente, circular con precaución, ¿ya? Observar, sobre todo los peatones que cumplen con ciertas características, por ejemplo, dificultades en la movilidad, dificultades auditivas, peatones de edad avanzada, que probablemente vayan a tardar más tiempo en cruzar la calle, debido a las complicaciones que se pueden presentar, como exceso de ruido en el ambiente, dificultad para apreciar la velocidad, reacciones más lentas. En general, se dice en la prueba que las personas, digamos, de mayor edad, pueden tardar en promedio 4 segundos más que una persona joven en cruzar una calle de 16 metros de ancho, ¿ya? O podría devolverse antes de alcanzar la vereda, o detenerse a la mitad de la calle, o bajar sorpresivamente de la vereda a la calle.
porque muchas veces no hay espacios peatonales también lo suficientemente pintados o con la suficiente seguridad, ¿cierto? Entonces, claro, son usuarios vulnerables que tenemos que tener en consideración, sobre todo como peatones, ya como conductores, y lo vamos a ver más adelante también, puede ser en la adultez, ya más, el adulto mayor ya puede ser un poco más reducidas las capacidades que se puedan presentar. También hay otros usuarios que no estén atentos por ir mirando el teléfono, por ir escuchando música. También pueden ser generar o pueden generar riesgo, por lo tanto también se consideran usuarios vulnerables. Los niños también, los niños no pueden ser causa de un siniestro de tránsito, no puede ser la causa en absoluto, porque son fácil, o sea, es muy fácil pasar por alto a un niño cuando esté en el entorno. Ya, nosotros tenemos que tener en cuenta que como los niños son de estatura muy pequeña, muchas veces más pequeña, o sea, de hecho, siempre pequeños más pequeños que una persona más adulta, ¿cierto? Pero ya sí es difícil de ver a una persona, un peatón adulto, imagínese ver a un niño por detrás al retroceder, ¿cierto? Es difícil de percibirlo. Entonces, como ellos están muchas veces jugando siempre, o no tienen la vista completamente desarrollada, dependiendo de los estímulos que han recibido, o que por estar jugando siempre actúen impulsivamente o no observen bien en realidad, pueden generar riesgo. Ya normalmente se llama a los niños más o menos seguros en el tránsito cuando ya tienen entre 9 a 12 años de edad. Pero va a depender de los estímulos que reciba, de la enseñanza que usted le dé, porque si usted le enseña desde pequeños a respetar las leyes de tránsito y todo, o le pone, por ejemplo, desafíos donde ya vayan desarrollando su visión periférica con mayor, a más temprana edad van a ir desarrollando una capacidad de observación que le va a permitir circular con precaución cuando sean más grandes, o sea, incluso como peatones, ¿ya? Entonces nosotros como conductores, como no sabemos cuál es el desarrollo cognitivo y el estímulo cognitivo que le han dado a los niños, no podemos asumir cosas y tenemos que circular con precaución y especialmente ser cautelosas cuando vayamos en áreas residenciales, cuando estén o hayan furgones de transporte escolar detenidos en las vías, ¿cierto? En la proximidad de colegios, cuando nos encontremos cerca de cualquier food truck, por ejemplo, etcétera, porque son riesgosos, pueden ser riesgosos, y no solamente como peatones, ¿ah? Como ocupantes de un vehículo. Es por ello que tenemos que llevarlos en un sistema de retención infantil apropiado, ¿ya? Los sistemas de retención infantil se eligen para los niños para que puedan generar seguridad para que puedan finalmente viajar de forma que, claro, corresponde a la ley, ¿cierto? Pero que también les entregue la seguridad a ellos. O sea, la idea es que se acostumbren desde temprana edad, como digo. ¿Por qué? Porque en la última década, y esto también es pregunta de prueba, fallecieron aproximadamente 760 niños y adolescentes menores de 12 años, un 49% de ellos en calidad de pasajero con 49.500 lesionados. Es decir, es eso lo que finalmente hace que sea necesario el uso de un sistema de retención infantil que evite tanta estadística. ¿Ya? Y la ley habla de lo siguiente, pero lo vamos a explicar. Los niños, dice, obliga a los automovilistas a transportar a los menores de hasta 8 años, incluso, es decir, hasta que cumplan los 9, de 8 hasta 9 o que cumplan con una estatura de 1,35 m o 33 kilos de peso a usar sistema de retención infantil. Es decir, si yo tengo un auto particular y quiero transportar a un niño pequeño, mientras el niño o la niña pese 33 kilos y mida hasta 1,35 m, yo tengo que usar un sistema de retención infantil hasta esa edad, hasta más que esa edad, hasta estas características de contextura. ¿Ya? 33 kilos de peso, 1,35 m. Esto puede darse a los 6 años, 7 años, qué sé yo, la edad que sea. Según la ley de tránsito, esto se da aproximadamente entre los 8 a los 9 años. ¿Sí? Porque hasta esa edad se permite aproximadamente ese estilo.
¿ya? Pero es de acuerdo a la contextura. Ahora, ¿qué otra cosa dice la ley de tránsito también? Que mientras mi hijo no tenga o mi hija no tenga 13 años, tiene que ir en el asiento de atrás, porque con 13 años cumplidos puede ir en el asiento del copiloto. Obviamente con su cinturón de seguridad puesto. Ahora, si a los 13 años el niño todavía es pequeño y no cumple con estas características, adivina dónde tiene que ir, por atrás, ¿ya? Pero esas son las regulaciones de la ley al respecto. Ujú, aquí está lo que acabamos de ver recién. Ahora, para esto hay una excepción, porque los asientos delanteros pueden ir sistemas de retención infantil instalados siempre y cuando sean en vehículos como estos, camionetas de cabina simple. Y ahí, como decía en la mañana, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de apagar el airbag. Del on, pasarlo al off. ¿Ya? Si no cumplimos con esto, pues es una multa gravísima y la sanción es de 1,53 UTM más la suspensión de un periodo de 5 a 45 días de la licencia del conductor. Ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas de retención infantil. Son las sillas de la guagua, son las sillas de bebé, las sillas para niños, para los vehículos, que tienen que ser utilizados correctamente, tienen que ser comprados para, de acuerdo a la contextura, ¿cierto? Darle la seguridad que necesitan nuestros niños en el vehículo. Tiene que pasar por la mitad del hombro, a través del pecho, lo mismo que para nosotros, como mencionábamos en la mañana, ya bien por debajo de la panza, ¿cierto? La espalda completamente apoyada en el asiento, idealmente los pies apoyándose en el piso completamente, pero si los niños son pequeños, no, eso no es necesario, ¿ya? Porque tenemos que evitar que el uso incorrecto del cinturón genere lesiones al pasar por el cuello o por la cara, ¿ya? Sobre todo en los impactos. Entonces, ¿qué tengo que seleccionar para elegir un sistema de retención infantil de acuerdo a la contextura del niño? Se menciona la edad, pero básicamente la contextura. Ahora se sugiere también que hasta los 4 años o hasta que tengan un peso aproximado de 16 kilos, ¿ya? Lo vamos a anotar aquí, ¿ya? O 16 kilos, que cuando vayan en un sistema de retención en el auto, vayan mirando para atrás, o sea, a contramarcha, es decir, así. ¿Para qué? Para evitar ese efecto de latigazo cervical que mencionábamos en la mañana, que lo asociamos al apoyacabeza. Eso es lo que se busca evitar. También debemos elegir un sistema de retención infantil de acuerdo a las características del vehículo, de acuerdo al sistema de anclaje que tenga, ya sea ISOFIX o latch o el cinturón de seguridad, porque pueden haber esos tres sistemas de anclajes que pueden ser utilizados entre sí en conjunto o por separado. ¿Ya? ¿Dónde está el sistema de anclaje? Aquí está el sistema ISOFIX, que dice en su vehículo ISOFIX. Ya eso lo podemos ver ahí en la misma costura, en esa etiqueta o en el manual. Ese es el sistema. El sistema Latch también, que es un sistema Top Tether, ya que es como top correa, correa por arriba, el mismo nombre. Que ese es el sistema Latch, que se engancha por la parte trasera. Y está el anclaje con cinturón de seguridad también, que no es para anclar con cinturón de seguridad al niño, para anclar la silla. Es como colocar el cinturón como si fuera una persona, pero para anclar la silla nomás, por detrás de la silla. También se debe seleccionar la silla de acuerdo a los grupos o sea, a las demás personas que van a ir en el auto, porque la silla no puede quitarle seguridad a las demás personas que vayan a viajar en el auto. Todos tienen que ir cómodos y seguros con su cinturón, ¿ya? Que sea fácil de instalar idealmente para que no sea tan complejo el hecho de poder colocarla en el auto, ¿ya? Y lo último, y muy importante también, que cumpla con las normas reconocidas, es decir, que tenga esta etiqueta amarilla de la CONACET que certifica que cumplen con o los estándares de calidad vigente, ¿ya? Todo eso para los niños como usuarios vulnerables. Los usuarios más vulnerables entonces son los niños. Por si acaso, si le preguntan en la prueba, ¿cuáles son los usuarios más vulnerables? Son los niños.
También tenemos los peatones en general, pero claro, los niños. Los ciclistas también son vulnerables porque un ciclista es un vehículo más, pero nosotros tenemos que tener consideraciones con ellos porque ellos también tienen que tener consideraciones con nosotros. Por ejemplo, los ciclistas deberían usar intermitentes adosados a la espalda para poder señalar hacia dónde van. ¿Ha visto usted algún ciclista con intermitentes pegados a la espalda? Yo no, tampoco. Pero por lo menos podrían hacer señales que vamos a ver mañana para indicar hacia dónde van. Deberían por lo menos colocar luces en la parte delantera y la parte trasera, que también vamos a ver mañana, pero no se hace siempre. Por lo mismo deberían por lo menos usar casco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el casco por lo menos le va a ayudar en la reducción de hasta en 3 veces la probabilidad de sufrir lesiones de carácter grave al momento de ser impactados o de caerse de la bicicleta. Por lo mismo, entonces, es que se pide eso como requisito para los ciclistas, lo de las luces también, y para nosotros como conductores, para poder pasar por al lado de ellos sin generarles ningún riesgo, tenemos que dar por lo menos 1,5 metros de distancia, de separación para el lado, ¿ya? Importantísimo la distancia de separación, porque podemos generar que el ciclista tambalee, se desvíe, se caiga. Entonces, para evitar eso, tratemos de reducir la velocidad y darles espacio, sobre todo si van en las aceras, ¿ya? Espera un poquito. Ciclistas. Ya. También no tienen espejos retrovisores, por lo tanto no van a poder anticipar si venimos, nosotros venimos de atrás o no, y no siempre miran para atrás, por lo tanto hay que tratar de mantenerse lo más lejano posible o a una distancia que me permita reaccionar en caso de cualquier movimiento sorpresivo en realidad, porque puede que baje de la vereda a la calzada o de la vereda a la calle eh, de forma totalmente sorpresiva. Procuremos no adelantar antes de los cruces también para no cruzarnos por delante, sobre todo antes de doblar a la derecha, porque por la derecha puede ir un ciclista, ¿cierto? La idea es no cruzarse por delante de los ciclistas, ir como a espacios de por lo menos 1,5 metros. Sea cuidadoso en sectores de frecuentes ciclistas durante la noche porque no siempre usan los elementos de reflexión que les acaba de mencionar. Hay más usuarios vulnerables, vehículos de tracción animal que no tienen un sistema eléctrico para generar corriente. En los caballos no hay de eso. Nadie le va a pegar una luz a un caballo si es que hay una persona a caballo o una carretela, ¿cierto? Entonces, por lo menos sobre todo en las zonas donde ya hay menos tránsito urbano, tenemos que ser cuidadosos con la gente que vaya a caballo, con los animales que vayan o vayan en las vías, que eso no solamente se da fuera de la ciudad, se da mucho dentro de la ciudad también. Depende de la ciudad, claro. Con la edad avanzada también tenemos que tener su respeto y consideración especial porque con el tiempo se han disminuido bastante, o sea, se van a disminuir bastante las capacidades de reacción, de coordinación, etcétera, ¿ya? Entonces es importante que seamos conscientes de aquello. Pronto ya tal vez va a haber una prueba como de habilidades en la conducción antes de sacar la licencia, o sea, para renovar la licencia, para ver cómo han disminuido sus habilidades. ¿Ya? Pero finalmente, ante conductores de edad avanzada, como exige un mayor tiempo de reacción, tal vez el hecho de ser ya mayor, ¿cierto? Probablemente vamos a necesitar más tiempo para poder actuar. ¿Sí? Y nosotros tenemos que brindárselo, manteniéndonos a distancias razonables y prudentes. Lo mismo de los conductores que son extranjeros, con patentes extranjeras también, eso lo vamos a ver más adelante. Ante los motociclistas, como los motociclistas o las motos en realidad, pueden alcanzar velocidades igual que un automóvil. Tenemos que nosotros tener cuidado porque como son más pequeñas, son difíciles de ver. Pueden ser más económicas, pero finalmente esa velocidad y el tamaño hace que sean difícil percibirlos muchas veces, sobre todo en las intersecciones donde ocurre la mayor cantidad de impactos al respecto. Porque ahí, si se cae uno de una moto, es más probable que fallezca que si uno choca finalmente con la moto en un vehículo de cuatro ruedas. Y los últimos usuarios vulnerables que aparecen en el libro mencionado son los triciclos motorizados de carga, que son estos triciclos eléctricos que usted puede encontrar en todos lados, ¿cierto? Estos triciclos que finalmente funcionan con batería y que... triciclos eléctricos.
Y que hoy en día necesitan una licencia de conducir también, la licencia clase CR. Entonces, claro, ¿por qué son riesgosos estos triciclos eléctricos? Porque estos triciclos eléctricos muchas veces no tienen la batería bien cargada o cuando van con un peso bastante grande, la batería tiene menos potencia, ¿cierto? Depende de la carga, depende de mucho del conductor también, si lo cuida o no, si lo carga o no. Entonces, claro, no pueden andar en las autopistas, pero generalmente se ven en las autopistas o en las carreteras. Por lo tanto, son usuarios vulnerables porque son difíciles de percibir muchas veces por la misma razón, porque tienen la batería descargada y no se ve bien las luces, o porque finalmente el conductor de ese vehículo puede que no sepa mucho de la ley de tránsito. Para dar esa prueba no se necesita más que memorizarse como un par de preguntas y listo, ¿ya? Pero claro, hay que ser precavidos porque como son o están más expuestos a la vida real, al igual que las motos prácticamente, ¿ya? Pueden generarse consecuencias mucho más graves a la hora de impactar a este tipo de usuarios. Siempre entonces, en resumen, los usuarios vulnerables son los usuarios más pequeños. Ya nosotros somos vulnerables a los camiones o a los buses que son más grandes y los peatones son vulnerables a nosotros, los ciclistas también, etcétera. Bien, bien, hasta el momento, mis estimados.